La primera mujer latinoamericana de subir el Everest. El Everest mide 8,848,86 y yo a 80 metros me tuve que bajar, obviamente frustrada, fracasada. Yo iba preparada mentalmente para que una tormenta me dijera no se puede, para que una avalancha me frenara, para que la naturaleza en sí me dijera esto no es el momento. Para que tú no pudieras. Para que yo no pudiera, que no me aclimatara, exacto, pero que fuera porque faltó una cuerda o porque no me apoyó el equipo. Fue así como, ¿qué? ¿Cómo reconocer que a veces haciendo lo mejor que puedes, poniendo todo de tu parte, pues simplemente no es tu momento? 3 meses después me voy a otra montaña, al Manaslu, en el Himalaya, y en octubre una avalancha nos lleva, mi mejor amigo pierde la vida y tengo que volver a bajar. Mucha gente me dijo, obvio, ya después de esto no subes. Y dije, obvio, sí. Y ya bueno, después de un intento fallido en el 98, en el 99 alcanzo la cumbre del Everest. A veces la vida no nos lleva a donde queríamos. ¿Qué te levanta otra vez? Tere. Cecilia, ¿cómo estás? Bien, incrédula de la persona que tenemos aquí. Tu personalidad. Sí, lo tengo que decir y así voy a empezar con esta introducción. Carla Willock es de Saltillo, yo soy de Saltillo, y ella fue mi maestra en un campamento de verano de campismo. O sea, ella me enseñó a hacer fogatas, yo tenía, no sé si 10, y pues desde entonces que no la veo. Entonces estoy muy emocionada, nerviosa, taquicardia de tenerla aquí, porque se me hace padrísimo volverte a encontrar y poderte hacer preguntas de tu recorrido desde que empezaste siendo Miss de un campamento de verano en Saltillo a lo que has hecho al día de hoy. Entonces estoy emocionada. Pues Carla, gracias por estar aquí. La verdad, yo también te conocí hace mucho y cuando me dijeron, no, es que es esta mujer que conquistó la cima del Everest y ahorita a lo mejor lo escuchas más, pero en aquel entonces era, pero sí. ¿Qué le pasa? ¿Será normal? y tuve la oportunidad de regresar contigo de un congreso en el mismo coche y la verdad es que me acuerdo de varias cosas, pero primero de tu personalidad, de tu calor, de tu verdad, me acuerdo. También me acuerdo y le contaba a Ceci que yo venía comiendo fritos y tú una manzana, que sigue notando la diferencia. Y de alguna cosa que me dijiste, que no quiero adelantar porque la quiero meter por ahí, pero que ha sido un punto de guía en mi vida bien importante. Es que gracias por estar aquí, Carla. Gracias a ambas. Pues mira, yo quiero empezar como, a ver, no es lo que... Este podcast es quién eres tú, no lo que has logrado. Que al final, pues es, en tu caso a lo mejor sí va más pegado, porque no es una empresa, no es una fundación, eres tú, que tú te has trepado a las montañas. Pero cuando tú escuchas la primera mujer latinoamericana de subir el Everest, ¿cómo te la empezaste a creer? O sea, ¿cómo dijiste, sí lo voy a hacer? O sea, sí hay un chance. Yo hoy lo pienso y digo, o sea, me encanta la montaña, pero no me imagino, o sea, no está en mi ideal subir el Everest nunca, ¿no? No sé si tenga la capacidad. ¿Tú qué tenías adentro de ti que te hizo creértela? Pues mira, qué coincidencia, porque justo cuando empiezo a subir pequeñas montañas, digo, siempre lo cuento y lo cuento en mis conferencias, empiezo a subir montañas en los cerros de Saltillo, después los volcanes, me voy a varias montañas en Sudamérica, y cuando logro mi primer gran montaña, que era la más alta de América, el Aconcagua, yo regreso fascinada diciendo, esto lo tengo que contar, esto lo tengo que compartir, tengo que decirle a la gente que lo que me dijeron de niña era verdad y es que el que se propone cosas grandes logra cosas grandes. Bueno, yo estaba motivadísima y lo primero que se me ocurrió fue ir a un campamento de verano y enseñarle a niñas como tú sí. que se podían lograr cosas grandes. Y lo he contado muchas veces y ahí fue la gran lección, o sea, creyendo que yo era la que iba a ir a enseñar. Una de tus compañeritas, que pues ahorita ya... Sofi, claro. Sofi Menchaca, subimos y ella venía muy cansada y venía sacándome plática para, ¿cómo se llama? Para detenerse, obviamente, porque venía cansadísima. Y en el momento en el que subimos, se emociona mucho, me pregunta cuál es la montaña más alta del mundo. De hecho, está en el cuento, esa historia. Okay, sí, está en el cuento, y en ese momento ella se emociona y me dice, esto es como el Everest. Y yo le comento que yo no he subido el Everest. Y se queda así como, ¿cómo? O sea, nos estás diciendo que soñemos cosas grandes, eres nuestra maestra de campismo, nos estás subiendo montañas y no has subido, así como, uy, sí, qué chafa. Así como yo dije, es normal, ella también será normal. Entonces, en ese momento fue como, ¿y por qué no?
Y la verdad, ahí fue plantearme pues sí, podría hacerlo. O sea, si yo les vengo a enseñar a soñar cosas grandes, ¿por qué no hacerlo yo? Y yo siempre, cuando cuento esta historia, siempre digo que, bueno, unos días después Sofi se acerca y me dice que ya sabe lo que vamos a hacer para que yo pueda ir al Everest. Ay, no. Y me dice, sí, te lo juro, me dijo, te voy a dar mis domingos para que te puedas ir al Everest. Sí. Y claro que a mí me movió muchísimo porque era una niñita de 8 o 9 años que me estaba enseñando cuando la que creía que iba a ir a enseñar era yo. Y me ha marcado y siempre lo he contado, porque en ese ofrecerme sus domingos me dijo 3 cosas importantes. Me dijo que fuera congruente. Si yo iba a ir a enseñarle a niñas que soñaran cosas grandes, pues que empezara soñando lo grande y no me conformara con cerros en Argentina. Lo segundo que me dijo es que para ella no había diferencia entre un sherpa, un inglés, un militar, un alemán y su maestra del campamento de verano de Saltillo. Y lo tercero fue, confío en ti y te doy lo que tengo. Y con eso fue suficiente para empezarme a plantear el subir las montañas más altas. Me empecé a preparar y ya, bueno, después de un intento fallido en el 98, en el 99 alcanzo la cumbre del Everest. Hace 26 años. Sí, oye, sí. Suena fácil, ¿no? Sí. Oye, ¿y ese intento fallido, hasta dónde llegaste? Subo en ese entonces, después de varios años de entrenamiento, de varias cosas, subo por la ruta de Nepal, subo por la vertiente sur, llego hacia 80 metros de la cima. Me faltaban Me faltaban 80 metros. Subimos, estábamos en el punto del escalón Hillary. Olvidamos una cuerda que fue la que impidió no solo que subiéramos, sino que bajáramos con seguridad. Por seguridad del grupo, la instrucción fue todos para abajo, las condiciones... A 80 metros. A 80 metros. O sea, el Everest mide 8,848.86 y yo a 80 metros me tuve que bajar, obviamente frustrada, fracasada, que lo cuento también ahí, que para mí fue la gran lección, ¿no? O sea, y cómo reconocer que a veces haciendo lo mejor que puedes, poniendo todo de tu parte, pues simplemente no es tu momento y tienes que tener la humildad para bajar y reconocer que en ese momento para mí lo más fácil fue culpar al que se le olvidó la cuerda, que era la que no se iba a ayudar, y después fue reconocer que pues tampoco yo pregunté quién la lleva o yo la cargo. ¿Cómo no te desanimas? Porque ya hasta se me olvidó el número que dijiste de los metros que son. 8,848. Imagínate, y te quedas a 80. Pues son de esas, yo llamo, de repente la vida te da golpes en las rodillas y es bien fácil sentarte. ¿Qué hizo que volvieras a intentar? Porque quiero suponer que para haber llegado a 80 metros te desgastaste, te luiste, pasaste miedo, llanto, frío, dolor. ¿Y qué hace? Bueno, pasó. A veces la vida no nos lleva a donde queríamos. ¿Cómo vuelves a intentar, Sí, porque Carla? ¿De cualquiera a lo dónde mejor ya hubiera sacas? hecho ya, Sí, la sí, bueno, subí. ya. Llegué a 80 metros, para mí ya vale. Sí, ¿Qué sí, te sí. levanta otra vez? Bueno, digo, me llama la atención, es que acabo de regresar, entonces traigo todo así como el sentimiento a todo lo que vengo llegando del campamento base del Everest, así que, y de recordar todo y cómo bajé, y justo ahora que venía bajando, recordaba ese día en el que, bueno, me quedo 80 metros, bajo al campamento base, decido que vuelvo a subir. En esa temporada todo el mundo me decía, eso no lo hace nadie. Ahorita ya se demostró que claro que se puede, pero en ese momento me dijeron, no se puede, claro que no. Dije, voy a volver a subir. A los 4 días vuelvo a subir. El líder de la expedición me dice, bueno, si hace mucho viento te vas a tener que bajar. Y yo, claro, o sea, pues todos, no me va a estar arriesgando. Cuando llegamos al campamento 3, era mi segundo intento, entonces obviamente iba a usar oxígeno. Y cuando empezamos a contar las botellas de oxígeno, faltaban 2. Y yo, faltan 2, hablamos y dijo, es que Carla no sube. No, y luego me dice, es que no creí que ibas a llegar. Santo Te dejé cielo. subir para que estuvieras tranquila, pero no creí que ibas a llegar. No subimos tus botellas. ¿Y yo qué? No. Y yo ya a casi 8,000 metros. Entonces, pues bajé destrozada, o sea, Sí. destrozada, porque no solamente fue ese quedarme 80 metros, fue volver a subir, que no me apoyaran, fue de Que alguien verdad. tomara la decisión por ti, ¿no? Sí, Ahorita asumieron. dices, es que la vida te da golpes y te sientan. No, bueno, a mí me puso de rodillas. O sea, fue así de, ¿qué? ¿Qué me Y estás fue diciendo? muy fuerte. O sea, digo, ahorita es que me estoy acordando que venía pensando justo en eso. O sea, realmente me partió. O sea, me partió y
Y es esa parte en donde pues nadie quiere ver pues la frustración, el dolor, tal. Y en mi enojo, porque estaba enojada, obviamente, estaba enojada, no. Yo iba preparada mentalmente para que una tormenta me dijera no se puede, para que una avalancha me frenara, para que la naturaleza en sí me dijera esto no es el Para que momento. tú no Para pudieras. que yo no pudiera, que no me aclimatara, exacto, pero que fuera porque faltó una cuerda o porque no me apoyó el equipo, fue así como, ¿qué? Y obviamente pues echar culpas y enojada y de pronto estar en la vida echando culpas no te sirve absolutamente de nada y el dolor es muy grande. Pero cuando asumí esa otra parte, que lo pongo en el cuento también, de que a veces hay una frase que me encanta que dice, tu último error es tu gran maestro. Y aquí el Yeti lo convierto en mi último error y mi gran maestro, en donde cuando te equivocas puedes darte cuenta de qué fue lo que te faltó. Y lo que me faltó no fue echarle culpa a alguien más, lo que me faltó fue preguntar, cerciorarme de que iba a haber quién iba a ser en mi equipo, qué iban a estar las botellas, en qué podía ayudar. Entonces, cuando cambias el chip y te das cuenta que esos errores se vuelven maestros y se vuelven tus aprendizajes, eso te ayuda a levantarte. Y contestando tu pregunta, eso fue lo que me permitió volver a tomar fuerzas, volver a pedir apoyos y regresar al siguiente año. Wow, porque fíjate, Carla, obviamente yo no subo más que la escalera y a veces me ahogo, pero al final todos tenemos nuestras cumbres del Everest, ¿no? Definitivo. Y la verdad es que yo digo que hay una rayita bien chiquita entre un sueño y una pesadilla. Y a veces nuestros sueños están llegar y como si no sabemos asumir nuestros errores o bajar la cabeza o caer de rodillas y decir, pues sí. Entonces nosotros mismos nos convertimos en nuestra pesadilla, en qué barbaridad, en culpar. Y al culpar no te hace responsable, entonces si no eres responsable no respondes. Y entonces te hubieras Pierdes tú el poder. sola arrebatado tu sueño. Claro. Pierdes el poder. En el momento en que tú sueltas y dices, es que fue por culpa de ellos, les das el poder a ellos y ya te quedas sin posibilidad de tú resolver, de tú cambiar tu destino. Cuando asumes la responsabilidad, las riendas vuelven a ti. Y entonces tú tienes el poder de cambiarlas y de pensar. Ahorita que decías entre el sueño y la pesadilla, hay varios ejercicios que he hecho en donde tú aprendes a que mientras estás soñando, sabes que estás soñando. Y hay un tip que te jalas un dedo para saber si estás soñando o no y cosas así. Entonces, cuando el sueño o la pesadilla es muy fuerte, es así. Despierta. Y la verdad es que me da risa porque era tanto lo practiqué que de repente antes de dormir, o sea, estoy así. Sigues haciendo esa Sigo parte. haciendo esto para decir, a ver, estate atenta a tus sueños, no solo mientras duermes, sino también mientras estás despierta. Esos son los más fuertes, sí. Mientras estás, qué parte estás soñando y qué parte es real, y asume que está en tu poder y en tu control lo que piensas y lo que expresas y todo lo que vas a manifestar. Entonces, bueno, sí, ese es un ejercicio que a mí me ha servido muchísimo. Y es lo que dices tú, pues convertir las posibles pesadillas en sueños, en sueños realizables. Oye, Carla, regresas después frustrada, enojada. Me imagino que te tardaste en asimilar 7 lo que meses. viviste. Sí, ajá. Regresas y otra vez tienes que seguir entrenando. ¿Qué Claro. dijiste? O sea, ¿tomaste la decisión de volverla a subir luego o te tardaste? Bajo en junio del 98 sin la cumbre. Y después de esto que te platiqué, junio, julio, agosto, en septiembre, 3 meses después, me voy a otra montaña, al Manaslu, en el Himalaya. Y en octubre, una avalancha nos lleva, mi mejor amigo pierde la vida y tengo que volver a bajar. Entonces, aquel error de no haber llegado se vuelve mínimo comparado con haber perdido la vida de un compañero. Wow. En donde dices, ¿sabes qué? Más alerta, más atenta, más preparada, porque yo voy a regresar. O sea, mucha gente me dijo, obvio, ya después de esto no subes. Y dije, Claro. obvio, sí. Obvio, sí. Obvio, sí. Y en diciembre No regreso manches. a la montaña para seguirme entrenando. Me voy a la Concagua otra vez. Y en abril estoy en el Everest por la ruta norte, subiendo. Oye, ¿y sí, el Everest ha sido el más difícil? Porque luego también dicen, todo el mundo habla de que sí, pues son las 7 cumbres más altas y cada cumbre creo que tiene su desafío. O Mira, sí, para ti el Everest ha sido el más La cañón. misma montaña, con diferentes condiciones, puede ser o fácil o muy difícil. Ok, Puede ser montañas más altas o montañas... El Everest es la más alta. ok. Si me dices cuál fue la más difícil para mí, te voy a decir que fue el Monte Vinson en Antártica.
Ok. porque yo Por tenía las planeado. condiciones. Sí, y bueno, también porque cuando yo sube el Everest, pues yo estaba soltera, yo había renunciado a mi trabajo, había renunciado a todo y tenía un proyecto que era subir la montaña más alta, motivadísima, todo así, mente, corazón, cuerpo, todo enfocado en ese objetivo. Cuando quiero alcanzar las 7 cumbres y me faltaban 2, y yo dije, termino eso y después ya tengo a mis bebés y ya mi vida normal, ¿no? Me embarazo antes de ir a la Antártica, pospongo un año, porque dije, no me va a cerrar el traje. Claro, te juro que fue lo que pensé. Yo, así O sea, te atrapabas con el bebé ahí. o sea, sí, Qué pero bárbaro. dije, no me va a caer el traje, no me va a cerrar, son carísimos, mejor me espero un año. Y tenía a mi bebé 10 meses cuando la dejo para irme a la Antártica. Con la cosa de que en Antártica tú puedes saber cuándo aterrizas, pero no cuando sales. Porque si entra una tormenta, no Porque sabes. siento una tormenta, porque, o sea, Sí, las condiciones entra. son... Entonces, podía estar yo allá 15 días o un mes y medio, con una bebé de 10 meses que dejé aquí. Entonces, si me dices, ¿cuál fue la más difícil? Claro. Obviamente para mí la más difícil fue dejar a mi bebé cuando yo la estaba amamantando, dejar a una bebecita, irme a la montaña, saber que no sabía Irte a la cuándo incertidumbre. a la incertidumbre, con las temperaturas más bajas que he vivido, que es de menos 56 en la Antártica, Menos 56. menos 56. No sé cómo se escribe. La verdad es que si me ¿cuál fue la más difícil? Para mí es más fácil subir una montaña, obviamente bien entrenada, enfocada, con mente, corazón y cuerpo, así. Pero cuando mi corazón estaba en México con mi bebé y mi mente tenía que estar acá, y para mí Híjole. fue muy difícil. Fíjate que esa era mi siguiente pregunta. Al final, véncete el miedo, ¿no? Y cuando dices soy yo como quiera, yo me hago cargo de mí. Pero el miedo de decir es que mis errores van a impactar una Claro. chiquita que no pidió ni venir, ni estar, ni tiene la culpa que yo ando acá trepada. ¿Cómo manejas ese miedo, Carla? Pues desde la responsabilidad. Yo creo que a mayor conocimiento se reducen los riesgos. Entonces, a mayor preparación también se reducen los riesgos. En la montaña, pues hay este síntoma que se llama la fiebre de cumbre, en donde la gente está tan obsesionada por alcanzar la meta que pues no le importa si pierde la vida en el intento. Y para mí era como muy claro que yo no me podía dar ese lujo. Entonces, con la experiencia del Everest, que me quedo tan cerca y qué tal, dije, a ver, la montaña ahí se queda y ahí se va a quedar, yo puedo regresar. Entonces, no me doy la oportunidad de jugármela o de obsesionarme. Si no puedo, si las condiciones en ese momento no son las más óptimas, me bajo y regreso después. Pero no me voy a arriesgar cuando tengo a 2 hijas que dependían de mí. Y fíjate, ahí lo que dices el gran maestro, ¿no? O sea, eso te bajaste 2 veces y dices, no pasa nada. No pasa nada. Digo, te duele el te duele, orgullo, te vomitas duele de coraje, o sea, de frustración. pero de repente dices, ¿sabes qué? Aquí sigo. Y No mientras me pasa nada. pueda volver a levantar, y es el aprender. Yo siempre les decía, se vale fracasar. No en lo mismo, ¿verdad? Porque si no. Pero se vale que nos equivoquemos y a veces no nos damos la oportunidad de fracasar y un poco más en estas generaciones, no nos damos la oportunidad de equivocarnos y es la única manera en la que realmente aprendemos, a través del error. Siempre te dicen prueba, error, prueba, error. La naturaleza sí funciona y es aprender a darnos esa oportunidad de que pues, somos... O sea, podemos fallar. Sí, yo estoy impresionada, te voy a decir por qué, porque es una gran analogía de la vida de que la montaña más difícil no fue la más alta, o sea, no fue el Everest, fue la que La tú interior. como estabas tú. O sea, al final no es lo que tienes enfrente, es con quién, o sea, quién tienes tú adentro. Correcto. ¿Con qué cuentas tú? Y a lo mejor tú ya contas con 2 niñas, entonces tu realidad de la montaña que tenías enfrente era muy, muy, muy diferente. O sea, ser mamá es diferente ser mamá delante Y de una yo no montaña. sé, aparte ahí, bueno, me quiero imaginar que tu mamá y todos tus allegados sí siempre querían Hicieron pegar el equipo. grito en el Bueno. cielo. Pero pues tú imagínate cuando ves que esta mujer se arranca y tiene 2 niños. Tú sabes que vas preparada, tú sabes cómo reaccionar, porque el que está aquí debe haber sido un pánico colectivo. No, pero también es importante, yo siempre hablo de ese equipo de casa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me fui a Antártica, obviamente mi mamá se quedó, el papá de mis hijas se quedó, o sea, hay un equipo de apoyo y no necesariamente
tu equipo, tus cordadas, tus compañeros de montaña, son tu equipo ahí, pero también hay un equipo base que en mi experiencia no solamente, pues, obviamente era mi familia, mis amigos, los patrocinadores, a veces también mucha gente que ni conocía y que me mandaba, ya sabes, mensajitos, o sea, que era de, estamos contigo. Ellos eran mi equipo y esa red me sostenía muchísimo. Entonces sí, digo, sí, pensando en mi mamá, sí la sufría, la verdad. Sí, me quiero imaginar. Pero también fue muy respetuosa de saber que eso era lo que yo Ese amaba. era tu Sí. sueño. Oye, Carla, dime algo. Cuando, de todas las montañas que he subido, o sea, yo cuando he subido a las de Saltillo, a chiquitas, pero que ves la impotencia, incluso en la de Saltillo, ves esa grandeza, ves esa, eres así de chiquita. ¿Cuál ha sido tu momento más duro trepar en una montaña? O sea, donde más dijiste, ya valí, o sea, lo más de que una avalancha o que lo más duro que te ha tocado ver arriba de una montaña. Pues obviamente fue con la avalancha en donde perdió la vida Lenin, mi amigo. O sea, y tú estabas ahí con él. a mí me llevó la avalancha también. Ah, Y a mí me salvó, o sea, la avalancha nos arrastró a los tres, a Fernando, a Lenin y a mí. A Fernando lo enterró, o sea, pero se quedó arriba enterrado, pero podía respirar. A Lenin y a mí nos expulsó. Yo caigo y me salva una grieta. Yo caí de espaldas en una grieta y eso fue lo que me salvó. Y a Lenin lo impulsó. De estando así de cerquita, como estamos nosotras, no manches. uno estaba muerto, el otro en una grieta, que era yo, y el otro enterrado. O sea, Fernando sobrevivió también, porque lo pudieron desenterrar rápidamente. Pero, pues, digo, y en el cuento de acá, en el de Alaska, cuento que también estaba el viento fuertísimo, veníamos encordados, me caigo, pienso que ya me voy a morir. O sea, es que sí han pasado esas situaciones, pero también pues estás encordada, con seguridad y pues... Me voy a meter con lo que me contaste, ¿sabes? A ver. Veníamos, yo no pude escuchar tu conferencia porque llegué después que tú ya estabas casi terminando y yo iba después que tú, entonces yo ya estaba atrás. Y cuando veníamos de regreso te dije, oye, a ver, no te voy a decir que me cuentes tu conferencia, ¿verdad? Pero dime un tip, porque de verdad yo volteé y dije, wow, con quién estoy, ¿no? Y me dijiste una cosa que de verdad ha sido una guía en mi vida. Y me dijiste, pues mira, sirve todo como es tú, el equipo. Me acuerdo que me dijiste mucho el entrenamiento, la fuerza mental, la comida. O sea, me acuerdo perfecto, pero me dijiste en ese momento, me dijiste, pero mucho de lo que más me ha ayudado, lo que más me ayudó, es que mi entrenador me enseñó que hay que saber qué esperar. Y saber, y me acuerdo me fuiste poniendo como el ejemplo, ¿no? Yo no sé nada de alpinismo, pero hazte cuenta, me dijiste, pues si la noche anterior traes taquicardia y miedo y no duermes, pues es que es normal, mañana vas a empezar a subir. O cuando llegas a tal altura y te empieza una taquicardia horrible y te falta el aire, pues sí es que es normal porque estás a tal altura. Si de repente empieza a llorar, es que me pasa aquí, bueno, pues que es normal, entonces saber qué esperar. Y también me acuerdo cómo me dijiste que los últimos metros, ahorita nos lo completas bien la historia, mi memoria es medio, pero creo que yo, pues en mis propias montañas, me ha servido mucho. La montaña, que es mi sueño de mi matrimonio, saber qué esperar, que va a haber momentos padrísimos y momentos de dolor y a veces le vamos a atinar y a veces nos vamos a lastimar. Y en la educación de mis hijos, que va a haber momentos de sueño y otros ratitos de pesadilla y no pasa nada. Y creo que a mí me ha servido mucho para combatir el idealismo, saber que toda vida tiene luces y sombras, que todo sueño tiene momentos en que despiertas alterado y tiene avalanchas que, pues, primero Dios no te matan, pero yo te lo agradezco porque no solo lo he aplicado, lo he aconsejado. A ver, tienes un bebé y vas a ser muy feliz si sabes qué esperar, que unos años no vas a dormir, vas a pasar miedo, va a llorar, no vas a entender. Entonces creo que eso, pues, no sé si ni te acuerdas, pero a mí me sirvió muchísimo. Sí, me sirve. O sea, más allá es saber esperar, saber qué te espera. Y es no solamente crear expectativas, sino, como te decía, a mayor conocimiento y a mayor entrenamiento se reducen los miedos y se reducen los riesgos. Cuando tú sabes que la montaña no es buena o mala, o sea, no se va a vengar de ti, ni te va a atacar, ni
simplemente. Entonces, tú sabes que va a haber frío, tú sabes que va a haber condiciones difíciles, tú sabes que va a haber situaciones en donde puedes estar incómodo, etcétera, y tú sabes que eso va a pasar, te preparas y entonces sabes cómo lidiar con eso. Y a eso me refería cuando te dije eso, cuando tienes que saber que no todo es, o sea, no sé cómo digo, jumping jack, ¿no? O sea, no todo es estar saltando, no todo es estar feliz. Hay esas luces y sombras que mencionas que finalmente pues, es lo que le dan el color y el tono. O sea, yo creo que la montaña a mí lo que me ha enseñado mucho es a aprender a observar sin juzgar. Y esto es, como te digo, la montaña no es buena o mala. Tú dices, ahí está la grieta, o ahí está este serac, o ahí está esta posibilidad de que se caigan estas rocas. O sea, ahí están, pero no es como que te estén esperando para atacarte. O sea, hay el riesgo de un conflicto, hay el riesgo de una incomprensión, pero no lo tomas personal, solamente es. Y no estás diciendo es bueno, es malo, es justo, es injusto. Es. Y al no juzgar puedes fluir. Claro. Y cuéntame, porque sí me acuerdo que me impresionó, pero no me acuerdo cómo era. Creo que el final, los últimos metros, me contaste que es así como todo un reto en sí mismo, ¿no? Los últimos pasos, me costaron muchísimo. Estaba físicamente muy, muy cansada. La máscara de oxígeno era muy grande. Acá ahorita están maravillosas, o sea, bueno, son una cosa que, bueno, te las pones y todo es maravilla. En aquel entonces eran unas máscaras gigantescas, mi cara era muy chiquita para la máscara. Entonces me tapaba y ¿cómo se llama? Los lentes no me permitían ver porque se llenaban de vaho. Entonces, pues me la quitaba para poder ver, porque quería ver dónde pisaba. Entonces me estaba quitando la máscara, me costó mucho los últimos pasos y la verdad es que empecé a dedicar mis pasos. Empecé a dedicar mis pasos porque, porque dije, a ver, yo no estoy aquí nada más por mí. Lo que te decía, todo ese equipo de apoyo, yo estoy aquí por gente que ha creído en mí, yo estoy aquí bueno, y eso siempre lo he contado. El primer paso que di, cuando dije, yo no estoy aquí por mí, dije, se lo dedico a Sofi, porque gracias a ella que creyó en mí tal, y dije, y ese a fulana, y este a tal. O sea, pero estás hablando de un paso, del esfuerzo que era un paso. Paso tenía nombre y apellido. Uno, este va por tal, y en lo que me acordaba de la siguiente persona, y este va por tal, y para poder dedicarlo. Y de pronto empezaron a venir nombres y empecé a avanzar, porque era mucha la gente que yo sentía que me apoyaba. Entonces, para mí también fue muy significativo el poder compartir los últimos pasos hacia la cima, porque estas personas fueron las que me dieron fuerza. O sea, más allá del físico. Oye, y luego cuando bajas, la satisfacción que sentiste no me puedo imaginar. O sea, o es como ya lo logré y luego qué, o como la cruda, o cómo es. Sí, ¿cómo es? Porque fueron años, fueron preparaciones, fueron fracasos, fueron muchos aprendizajes. Y cuando ya lo lograste, ¿qué? Cuando bajé, la verdad es que así la realidad, porque ya te digo, como acabo de regresar, lo tengo súper presente. Cuando bajé estaba agotada, mis compañeros me hicieron así como una celebración, una comida súper deliciosa y sacaron lo que no habían sacado de hacer, era la fiesta y no podía comer nada. Yo no podía digerir nada, fue así como ver todo y decir, o sea, me voy a dormir. O sea, y me fui a dormir y no podía ni comer del esfuerzo físico que había hecho. Y a los 2 días como que me cayó el 20 de, ok, ya subí. Y en ese procesar fue como pensar, bueno, siempre va a haber otras montañas, pero en lo personal había una cosa que cuando voy subiendo, antes de dedicar mis pasos, que fue la forma en la que yo traduje esto que vino a mí, estaba en el segundo escalón por la vertiente norte, que es la del Tíbet, y físicamente ya no podía tal, y de repente así fue como, Dios mío, ayúdame, así de por favor. Y en eso oigo, o así como que me dicen, o sea, no te preocupes, vas a subir, pero esto no es por ti, esto va a servir para algo más. Entonces, y yo así de, esto no es por ti, esto va a servir para algo más, y así, esto no es por ti, esto... Entonces, por eso empiezo también a dedicar, si no es por mí, pues entonces para alguien más. O sea, yo decía, pues para algo más, empiezo a dedicar los pasos y tal. Cuando bajo, digo, esto tiene que servir para algo más, porque fue lo que se me dijo, lo que yo escuché o lo que tal.
Entonces, cuando bajo de la montaña y que me recibe el secretario de Educación y me da un diploma y tal, y me dice lo que se le ofrezca, y le dije, pues sí se me ofrece. Y, Pasa a decirle que sí. y le dije, pues déjeme hablar con niños, porque tiene que servir para algo más. Tiene que ayudar a más personas. Empecé a trabajar con niños en escuelas públicas, bajando de la montaña. Entonces, eran charlas con niños de primaria, de secundaria, de las escuelas públicas. Y después así es como empiezo también con las conferencias, a dar en reclusorios, con campesinos. O sea, empecé así, ya después empecé con empresas y etcétera. Pero fue así que empiezo con el para qué sigue, ¿no? Que tiene que ser para algo más y ponerlo al servicio de. Y vinieron otras montañas. Y la verdad es que bajando el Everest nos fuimos a Nueva Zelanda, que las montañas no son tan altas, no alcanzan ni los 5,000 metros, son súper técnicas. Y también fue como un Ubicatex. Ok. Cuando llego a Nueva Zelanda y estamos... Ya subí el Everest. Ya subí el Everest, vengo del Everest, sí, esta sí, es ni sí. la mitad, vamos a subir y que empieza aquella pared y que empieza la y yo dices, a ver, no puedes subestimar ninguna montaña y fue como otra vez, bájale 3 rayitas, ubícate. Y para mí fue una súper lección. En Nueva Zelanda estábamos en el Tasman, en el Monte Cook y en el Aspiring, que eran montañas, pero las condiciones en Nueva Zelanda, las lluvias, etc. Entonces, lo que te decía hace rato, las diferentes montañas que tenemos en la vida pueden no ser quizás las más altas, pero son las que en ese momento, ante ciertas circunstancias, pueden ser las más complicadas. Así que alerta y atento y sin confiarse, sabiendo que puedes esperar. Oye, Carla, en ese trabajo que tienes de las pláticas con los jóvenes, sobre todo, ¿no te frustras o no te das cuenta que como que ya a lo mejor los jóvenes de hoy en día, sus aspiraciones ya son ser famosos o ser influencers o tener un trabajo que no, o sea, que a lo mejor la vara se haya bajado o no te ha tocado, si sigues viendo en esa juventud esa hambre de conquistar montañas? Mira, siempre he dicho que como parte de mi entrenamiento no solamente era ir al gimnasio y fortalecerme físicamente o los músculos o la capacidad de adaptación. Lo que la montaña me enseñó es que tienes que entrenar también tu mente. Entonces hay mucho pensamiento chatarra, hay mucho pensamiento que te intoxica, mágicos, que pícale y ya quedó. Y hay los pensamientos que te nutren. Hubo un momento en el que sí trabajaba con jóvenes que la verdad sí pasó lo que estás diciendo, pero inmediatamente lo identifiqué como un pensamiento chatarra. Yo no puedo estar pensando en si los jóvenes están... Piensan o no piensan, quieren o no quieren. O sea, para mí me enfoco en aquel que quiere subirse a lo que yo estoy diciendo y con eso me jalo y ahí es cuando empieza la fundación. Cuando yo empiezo con la fundación, que empiezo a trabajar con niños de escuelas públicas, de secundarias técnicas, era precisamente porque esos jóvenes sí tienen hambre. Ellos sí tienen hambre. Cuando a ellos les dije, háganme un proyecto que mejore su entorno y ves a niñitos de 13, 14, 15 años, ellos investigando cómo hacer captación de agua pluvial, cómo poner los tanques, cómo resolver en su escuela, porque su escuela no tenía agua, en sus casas, porque sus casas no tenían agua. O sea, dices, a ver, este niño no necesitaba ni ser ingeniero ni ser arquitecto y está resolviendo eso. Y claro, el premio pues, era llevarlos a la Antártica. Ok. O sea, ¿tienes una fundación que hace eso? Sí. Y después había otros de que, a ver, las condiciones que tienen en la escuela, díganme qué tienen que hacer. Y había tiraderos de pupitres y las niñas de clase de soldadura, vamos a hacer unas esculturas. Y se ponían a transformar, a limpiar, a hacer huertos. Impresionante. Entonces, sí hay los que tú dices. Pero también hay. Pero están los que a mí me nutren, que son mis niños. Y lo que hacía, por ejemplo, no voy a decir la universidad, pero una universidad privada alguna vez me dice, oye, dame una conferencia, tal. Y no tenemos mucho presupuesto. Les dije, ok, nada más que yo voy a hablar 10 minutos y 40 minutos van a hablar mis niños. Ah, perfecto. Llegué a mis niños, bueno, lección. Chavitas que te decían, nosotros rescatamos un parque que estaba súper baldío, que por ahí nos daba miedo pasar, entonces lo hicimos un parque, buscamos al delegado, nos dieron la propiedad, hicimos esto, hicimos lo otro, pusimos bicicletas para poder tener generar luz. Impresionante, 5 niñitas.
Todos estaban así de, ¿qué? O sea, Pero fíjate, lo que les enseñas es un poco cómo fluir con la montaña que les toca. claro. Y Eso está obviamente tenían que ir a padrísimo. la montaña. Sí, Obviamente. no, bueno, me queda clarísimo. Obviamente. No, pero Oye, son chiquitos que todavía pero tenemos dime una contacto. cosa, Carla, porque bueno, vamos a tener que cerrar. Hablar con alguien que ha hecho lo que tú has hecho es apasionante y creo que habría historias para 7 horas y más Sí. porque son aventuras, son miedos, son circunstancias, son imprevistos, todo lo que pasa, ¿no? Pero al final, pues, hay un mensaje atrás de Carla. O sea, Carla, además de ser una persona que es Carla, o sea, es Carla la que ha subido y la que ha conquistado esas cimas y la que no lo hace solo por ella, sino lo ha sabido transformar en esta bicicleta que da luz Ese a por los algo, demás. por algo, Ese sí. por algo. ¿Cuál es tu mensaje, tu core message? O sea, que dices, mira, con que te quedes con esta a tus hijas, a tus alumnos, a mí, que soy tu fan. A mí, que también soy tu fan. Pues lo que siempre he dicho es algo que tú ya mencionaste y es, cada quien tiene sus montañas, cada quien tiene sus montañas. Y, y las montañas durante toda la historia de la humanidad siempre se han vinculado, relacionado con ese aspecto divino, donde vivían los dioses, en donde el ser humano se probaba a sí mismo, en donde se recibían las tablas de la ley, o sea, en cualquier religión. Entonces, Cultura religiosa. virtud, dones, tal. Entonces, cuando vemos esos desafíos, esos retos, esas dificultades de nuestras montañas, vamos a encontrar esa parte de luz, esa parte divina, esa parte que nos puede sacar lo mejor de nosotros mismos si lo aprendemos a ver. Esa voz que te dice va por Esto no, o más. sea, tú no puedes ser el fin último de tus metas. Tiene que servir para algo más. Oye, y antes de dejarte ir, me gustaría que nos platicaras qué traes ¿Qué aquí traigo? colgado, porque habla mucho de la persona, creo, y sí te tenía que preguntar, Ahorita ando porque, con todos mis... porque yo creo que aparte de los aprendizajes de las montañas, las personas que conoces ahí, o sea, no sé si son los Sherpas y sí. que son de otro planeta, o sea, yo me imagino que son seres de la montaña. Bueno, Que hay no, algunos que sí. que algunos que sí, o sea, me imagino que va por ahí. Sí, bueno, es que digo, acabo de regresar y traigo ahorita, esto son unos listoncitos que te ponen los lamas. Estuve en 2 ceremonias en 2 de los templos más antiguos en las faldas, en Temboché y en Dingboché. Y al final de una ceremonia te dan una bendición y te ponen esto. Entonces lo acabo de traer. Bueno, pues este es un símbolo que yo uso desde hace más de 30 años, que, que justo lo obtuve en Nueva Zelanda. Se llama Koru y es este espiral que Koru significa continuidad hacia la eternidad. Y cuando yo lo conseguí, pues era de hueso de ballena y luego lo mandé a hacer en metal, porque finalmente es... Se va erosionando. No, pero vas continuando, todo va, o sea, creo y estoy convencida de que la vida nos presenta dificultades y si la puedes, o sea, hay una adversidad, si la superas, creces y entras en esa espiral de una espiral virtuoso, ¿no? Así como cuando hay un problema y te Para frustras, abajo. vas para abajo, yo prefiero pensar en el espiral hacia arriba y por eso siempre uso que caramba es un símbolo muy importante. Y luego, bueno, luego viene otra cosa que para mí es importante, que es ese círculo. Mi círculo es mi red de apoyo, que para mí es muy seguro. Ujú, sí, que al final somos el resultado de la confianza que los que nos rodean y que nuestra red nos da. O sea, a lo mejor yo siempre les decía, a lo mejor yo soy la que salgo en la foto, pero acuérdense que si yo salí es porque alguien me la estaba tomando. A veces solamente vemos a una persona, que es la que está en el centro, de aquí pero alrededor hay muchas personas que quizá nadie ve, pero es la que están sosteniendo. Y es para no olvidar que somos eso, el resultado de todos los que tenemos a nuestro alrededor y que nos apoyan. Híjole, yo estoy bien Qué agradecida padre, con la vida gracias, de gracias, poder Carla, volverte de a ver, conocerte, de volverte de a ver, sí. de escucharte y como ya le agarré la frase a Ceci, no te canses, estos mensajes de verdad
de miedos enfrentados, de sueños realizados, de fracasos vividos, de frustraciones cruzadas, pues son lo que todos necesitamos escuchar, como es tú, que son lo que nos sostiene y nos sigue, nos ayuda a seguir de pie y a cruzar nuestras sombras y a buscar dar luz desde donde estamos. ¿Cómo se llama tu fundación? Fundación Carla Willock. Fundación Carla Willock. Y ese es tu proyecto. Y Mi proyecto es el trabajo, bueno, es el desarrollo de líderes éticos sustentables, jóvenes que trabajen en pro de causas del medio ambiente, pero que también trabajen su liderazgo personal y que sean pues que sean sustentables ellos, porque nosotros somos naturaleza. Sí. La naturaleza no solo está afuera. Y además una cosita que quisiera decir ahí como para cierre. Cuando me llamaste y que me hablaste de que las sombras, etcétera, se me viene esta imagen que ahorita que estaba caminando, venía caminando yo en la montaña y estaba, ya sabes, bueno, había como... iba subiendo como por una arista y de pronto estaba acá una montaña gigante y acá otra montaña en los Himalayas y venía yo caminando y volteo y empiezo a ver cómo caminaba mi sombra. Y se me hizo como, o sea, como que caí en la cuenta cuando me dijiste, es que se trata de que sombras y tal. Yo decía, ¿cuántas veces venía tan concentrada en yo dónde voy pisando y cómo voy, que se me había olvidado que mi sombra venía conmigo? Y es eso, como que se me hizo súper lindo pensar en a veces esa sombra que no tomamos en cuenta o eso que nos duele, tal, también nos está acompañando y nos está ayudando a seguir avanzando. Entonces digo, nomás eso es algo que... ¡Wow! Ya con eso, nomás. Ay, Gracias, gracias, Carla. Carla. Felicidades. Gracias por la oportunidad. Tu casa. Tu casa y Encantada. gracias.